Después apareció lo que eran, no nos habían dicho, y apareció lo que es el plan sintético, que quieren que transformemos a un plan analítico y que después hagamos la planificación. Todo eso se fue dando así como por flashazos, ¿sí? La realidad, los profesores de ahorita en este momento, ya que están implementando el trabajo, hay mucha incertidumbre. Como mencioné, nos dieron una capacitación bastante amplia, eso sí lo reconozco, pero fue a través de medios que es muy difícil la comprensión, cuando, como dije, somos maestros del siglo XX, y ustedes mismos, no es lo mismo, ustedes pónganse en una capacitación de Zoom, y los primeros 5, 10, 15, 20 minutos a todas estamos atentos, pero ya después de 2, 3, 4 horas, ya la mente ya no es receptiva. Entonces, mucho de eso se dio así, a través de estos medios. Entonces, hay incertidumbre en términos generales con nuestros profesores. Están haciendo muchos esfuerzos, están tratando de ubicar todo esto con los alumnos, con la finalidad de atender las necesidades. El marco normativo y todo esto que hablan, les digo, del plan analítico, plan sintético, del codiseño y un montón de términos nuevos, ya lo hemos hecho en el pasado. Está con nuevas palabras, pero aparentemente es lo mismo. Pero son niños del siglo XXI. ¿Sí? Yo apenas estuve haciendo unas entrevistas en las escuelas con los maestros, y una de las preguntas era cómo veían a sus niños antes de la pandemia y después de la pandemia. Y estamos a 2, 3 años. Y la respuesta es muy simple, es un universo de cambios del niño. Entonces, aplicar lo que estábamos haciendo acá, aún con lo nuevo, y de manera similar, porque es lo que pueden hacer los maestros. Si tú no sabes hacer algo y te llega información nueva y no lo sabes hacer, pues lo implementas a como tu capacidad te lo da. Así están realizando los profesores. Están haciendo esfuerzos, pero no hay una comprensión, principalmente de la parte epistemológica. Ahí es donde debieron de haber empezado, en capacitar a los profesores y a los directivos en la parte epistemológica. Y como les pregunté en mi primera pregunta a ustedes, ¿saben algo del pensamiento del sur? Bueno, los maestros están igual que ustedes, no saben. Pero ya les dijeron de inclusión, de esto y del otro. Entonces, ¿cómo vamos a implementarlo? Es como si pudiéramos hacer uso o construir una casa. Le dicen, vamos a construir una casa así, y empezamos a poner ladrillo. ¿Y los cimientos? Si no están los cimientos. Entonces, hay esa parte de incertidumbre. Repito, sin embargo, aquí hay algo que creo que todos estamos conscientes, todos pasamos por la escuela. Si algo nos ha salvado la vida, son las escuelas, los profesores. Hay profesores que a veces hacen un trabajo no muy satisfactorio, pero creo que todos nosotros, por lo menos un profesor, nos levantó. ¿Sí? Hay muchos buenos profesores, muchos buenos directivos, y gracias a ellos la escuela pública sigue viva. ¿Sí? A pesar de que hay un contraste gigantesco con la escuela privada, la escuela pública sigue vigente y sigue sacando al país, aún con todas estas incertidumbres y situaciones adversas que plantea la política educativa. Nos pasó también igual cuando los aprendizajes clave y antes los aprendizajes esperados, y con el constructivismo. ¿Sí? Salimos de un conductivismo, ser conductistas a constructivistas, y nunca nos dijeron nada. Y te repito, ahorita siguen las líneas afiladas y sigue la cátedra. Bueno, aquí no hay cátedra. ¿Sí? Pero seguimos en lo mismo. ¿Sí? En internet hay un video en donde una maestra está dando clases y le hace 2 por 1, 2 por 2, 4, y todo repitiendo, 2 por 1, 2 por 2, 4, correcto. Entra el director y le dice, maestra, pare su clase, a partir de ahorita vamos a entrar a la nueva era, le vamos a poner un cañón, le ponemos esto, ponemos lo otro, todo digital. Y llega la maestra y le dice, y baja el proyector y se da el pizarrón interactivo, y lo que aparece ahí es 2 por 1, 2 por 2, 4, lo mismo, pero con cañón. Bueno, mi recomendación en el caso de ustedes, porque esa misma incertidumbre van a enfrentar ustedes ante la sociedad. La sociedad está cambiando, y si ustedes cuando vayan a trabajar ya con sus usuarios van a implementar lo que están aprendiendo, pero se van a dar cuenta que la sociedad ya va muy lejos. ¿Sí? Entonces necesitan enfrentar la teoría con el contexto, y eso solo hace el yo, el sujeto. Por eso les pedimos que cambien del sujeto basado en la objetividad, en el yo, nada más en mi yo, al yo personal, en el yo complejo, en el yo complementario, que entiendan a la gente que está enfrente que me necesita. Los niños nos van a necesitar a ustedes. Entonces, si hay incertidumbre,
pero de parte de los profesores hay muy buena disposición y están trabajando. Los centros de trabajo, ahorita por ejemplo en educación secundaria no ha habido libros de texto, apenas están llegando, pero aún así se está trabajando. Los maestros están haciendo su esfuerzo, están cumpliendo. No puedo abogar porque al 100%, así como lo pide la nueva escuela mexicana, pero sí están trabajando. Pero eso ha pasado en todas las reformas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo importante? Ese yo, ese tú, que dentro de cierto tiempo vas a trabajar, que construyes un tú, un yo complejo, que te entiendas y que entiendas al otro, que entiendas a la otra edad. ¿Sí? El maestro entiende a la otra edad, es decir, tratar de sacar a los niños, aunque sea con esfuerzos o estrategias quizá no comunes o ya desfasadas, pero está haciendo su esfuerzo. Lo importante sería que con ese yo sujeto complejo pudiéramos tomar otro tipo de decisiones un poco más efectivas, más eficientes para con nuestros alumnos. ¿Sí? Porque si pones un alumno de México a competir con uno de Finlandia, uno de Noruega, es más, no nos vamos lejos. Si los ponemos a competir con uno de Jean Piaget, de cosas así, que nos llevan fácil, porque ahí llevan otro tipo de trabajo. Pero la escuela pública, a pesar de eso, sigue vigente. Y muchos de los científicos y todo eso salieron de una escuela pública. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Yo. ¿Qué tan necesario piensa que es la interculturalidad en el desarrollo social del estudiante? Es muy importante, es básica. De hecho, en esa construcción compleja se requiere ser intercultural. ¿Sí? Pero no solo intercultural, yo le llamaría interdisciplinar. Lo intercultural a veces nada más lo tomamos, y de acuerdo a los conceptos que hay por todos lados, nada más se basa en ese intercambio con las etnias o con las diferentes culturas. ¿Sí? Sin embargo, voy a poner un ejemplo, somos católicos, así lo quieran o no, está en nuestro genoma. A pesar de que yo sea de otra orientación, está en nuestro genoma. Seguimos esa fe derivada del catolicismo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Nuestro México lo transformó. La festividad de muertos, por ejemplo, que se acerca, las fiestas patronales, algunas otras ideas se han retomado de la cultura que estaba antes y se fusionó con la nueva cultura. Esto se denomina sincretismo cultural y salió una nueva cultura. Salieron nuevas formas. Hoy ustedes tienen nuevas formas, pero traemos el genoma. Seguimos con esas ideas. La moral, un montón de cosas. Entonces, la interdisciplinaridad va más allá. ¿Sí? No solo es tomar en cuenta esas partes de construcción a través del tiempo, sino la necesidad de que yo me ponga en contacto contigo, con tu cultura. Tú tienes una cultura, tu familia, tu colonia, tu vida, tu historicidad, pero que la ponga en contacto también con la del otro, y la del otro, y la del otro. Y con mi cultura que a veces ni sé. Porque si a mí me preguntan qué religión tengo, pues yo les voy a decir, sí, soy católico. ¿Y qué dice la Biblia en tal lugar? Entonces no soy católico. Es un sincretismo cultural, que es otra idea. Tengo mi fe, creo en Dios y así como cualquiera, pero a su manera, con diferentes condiciones. Entonces yo tengo que acercarme a tu cultura, pero para crear ciencia. Ahí es donde interviene pasa de ser intercultural a ser interdisciplinar. Tenemos que hacer ciencia, porque lamentablemente también nuestro país, casi toda Latinoamérica, está muy basada en esa parte espiritual más que en la parte científica. ¿Sí? Entonces tenemos que dar pie a lo científico, a que nuestro trabajo sea científico, lo que hace una convención no por votación, sino por consenso, y el consenso se basa en el argumento, y la ciencia tiene esa característica, que estamos argumentando algo. Lo que yo les digo, lo que está escrito en la nueva escuela mexicana está argumentado, está dicho, a ver, lo dijo fulano, lo investigó perengano, vean ahí las fuentes, ahí están las fuentes de donde podemos escribir. Entonces, la interculturalidad es muy buena, es excelente, pero tenemos que hacerla llegar más hacia la interdisciplinar. ¿Por qué? Hace un rato escuché de un comunicólogo que estaba diciendo que hoy en día la perspectiva domina la razón. Es decir, las ideas que yo tengo interculturalmente, a veces si me pongo de acuerdo contigo, miren, vamos con los morenos, nos ponemos una playera y todos moreno. Y mi perspectiva permeó. A pesar de que algunos de ustedes a lo mejor no estén de acuerdo. Y a pesar de que mañana les van a quitar las becas, les van a quitar esto, así como ahorita están quitando todo. ¿Sí? A pesar de mañana los maestros, que ahorita ya está, no hay maestro que pueda ganar más de 20,000 pesos, creo.
Dentro de poco va a ser una ley y van a pasar a cortar a todos los maestros que tienen posibilidad de ascender o cosas así. Entonces, para que no se dé nada más la creencia, o sea, la perspectiva, la interculturalidad, necesitamos darle el carisma de ciencia, de estudio, de verificación, pero no verificación cartesiana, sino verificación complementaria, en donde todos juguemos esa parte y todos hagamos notar cuáles son las condiciones del contexto. El comunicólogo decía que la perspectiva está por encima de la realidad del contexto, y sí es cierto. Hoy ven cuántos niños en un lugar sí les dan becas, y en otros no. ¿Y por qué? ¿Y por qué a ti te quitan de tus impuestos para darle a los niños? ¿Y por qué a ti te quitan de tus impuestos para construir un tren o lo que sea, cuando se puede destinar a los medicamentos, al cáncer de mama, a los niños con cáncer, no sé, ¿sí? A un estudio más complejo? Entonces, no puede ser eso, porque eso se da desde la interculturalidad, eso de creer que los más necesitados y que aquellos esto. El proverbio chino, recuerden, dijo, al hambriento no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Porque el pescado, si se lo doy ahorita a cualquiera, se lo acaba ya bailó. En cambio, si yo le enseño a pescar, ese ser humano por sí mismo va a ser autosuficiente. Entonces, de esa interculturalidad, así hacemos una analogía quizá muy coloquial, ¿sí? La interculturalidad solo llega a darle el pescado, pero no le enseña a pescar. La interdisciplinaridad nos llama a hacer estudios más complejos, más complementarios, que nos permitan atender esos contextos que tienen múltiples necesidades, múltiples sensaciones de la realidad, que están viviendo las realidades. Aquí en Veracruz decimos que es el estado más seguro. Eso dice la interculturalidad que ellos manejan. Pero veamos la realidad. ¿Sí? Ayer antier pasó del INEGI una encuesta donde dicen sobre la sensación de seguridad, dicen que el 67%, que el 57%. No puede ser eso. Cuando ahorita si yo les pregunto a todos, creo que todos nos sentimos inseguros. Yo a mis nietas no las dejo salir, casi. Tengo miedo de que me las rapten, porque ahí cerca se llevaron. No sé ustedes si han visto, han presenciado una balacera o algo, ¿cómo se le hace a uno? Entonces, ¿cuál es la...? A ver, ¿dónde está la interculturalidad que promueven? O sea, atender a los pobres y que las etnias y que a los necesitados. No. Tenemos también los demás, debemos de ser considerados. Las mismas obligaciones, los mismos derechos para todos los demás. Si se les da un peso, es un peso. Es como ustedes con un hijo, cuando tenemos un hijo, si nada más le damos preferencia a uno y los otros dos, no es justo, no es equitativo. Bien, entonces es necesario un estudio más complejo, y eso nos va a dar la interdisciplinaridad. Edgar Morin, a través de otro compañero, de Basarab Nicolescu, establece un término va más allá todavía, que es la transdisciplinaridad, que es otro tema que nos llevaríamos mucho tiempo en trabajar. Bueno, ¿qué competencias deben tener los docentes para este nuevo plan de estudios? ¿Cómo lo podrían potencializar? Okay. Partimos que cuando vamos a trabajar tenemos que construir un plan. ¿Sí? Entonces, para empezar, hoy yo no puedo tomar decisiones sin no tener un diagnóstico. Y hoy la nueva escuela mexicana nos da un término que dice lectura de la realidad. Para hacer mi diagnóstico, antes los maestros te ponían un examen, ¿no? Ese era el diagnóstico, saqué tantas buenas, tantas de español, tantas de matemáticas, ese era el diagnóstico. Hoy el diagnóstico se amplía a esa parte compleja que ahorita dialogaba con la señorita, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta diferentes condiciones. Entonces, la lectura de la realidad sería una habilidad que tendrían que tomar los maestros, que tendrían que desarrollar, porque hasta ahorita no se están haciendo diagnósticos complejos. Seguimos tomando en cuenta si sabe leer, si sabe escribir, si el niño cumple, si no cumple, es decir, nada más lo visible, pero lo no visible no estamos haciendo hincapié. Y ahí ustedes, los psicólogos, son un arma, una herramienta maravillosa que nos pueden decir de ese ser humano cómo está, porque nosotros los maestros no somos psicólogos, ¿sí? No somos psicólogos, no podemos hacer ese tipo de diagnósticos, y al iniciar un ciclo sería importante establecer un grupo de personas que ayudaran a las escuelas a tener a esa lectura de la realidad, que tiene que ver más con lo que les expliqué al principio, ver lo no visible, lo oculto, lo callado. En los maestros también ocurre eso.
Entonces, una habilidad sería esa, la lectura de la realidad. Segunda lectura, ser autocrítico. Yo como profesor tengo que ver si el mapa conceptual, ya que puse el mapa conceptual, la señorita sí sacó 10, todo bonito, pero allá como 15 salieron no tan bien. Entonces quiere decir que mi planteamiento estratégico no funciona. El fracaso del alumno es responsabilidad del profesor. Entonces, algo que tiene que hacer el profesor es hacer autocrítica. ¿Cómo puse mis estrategias? Desde mi lenguaje no verbal, desde cómo entro al salón, desde qué materiales utilizo, o sea, analizarlos, autocriticarme de cómo lo realicé y cómo se ve, y al final de la clase me siento ahí a sacar mis propias concepciones, y mañana modifico, para que no solo sea una alumna la que salga triunfante, sino que sea por lo menos el 80% de la autocrítica. Otra habilidad es la autoexigencia. ¿Sí? A veces es que el alumno no quiere trabajar, la señorita no me hace los trabajos, el joven no quiere avanzar. Y ya nos quedamos ahí. Y lo primero que hacemos, ¿qué? Llamar a la mamá. Y la mamá trabaja todo el día. A veces lo que gana es para comer. Muchas mamás no tienen un acervo cultural, es decir, no tienen una preparación. Y el maestro llama a los papás para que le resuelvan el problema. Tampoco. Para empezar, no van todos los papás. Sí, como los maestros dicen, ¿vienen los papás de los niños que están bien? Pues sí, es lógico. Los niños que están mal, en su gran mayoría, tienen carencias económicas, carencias psicológicas, tienen problemas serios. Entonces, ahí es donde está el verdadero problema. Como dijera mi abuelita, en bajada, cualquiera, pero en su vida cambia, ¿verdad? Pues todos los que sacan 10 son los de bajada, solitos caminan. Pero los que no quieren trabajar, ahí es donde está el reto, y ahí es donde uno debe ser autoexigente. Yo debo de autoexigirme con ese autoconocimiento primero que hice, esa autodescripción, ser autoexigente conmigo mismo. ¿Para qué? Para ver cómo le hago, porque esa es mi responsabilidad. El docente estudia para ser docente, pero aparte le pagan para ser docente, entonces es una responsabilidad, no solo teórico-metodológica, también es jurídica. También es legal, también es laboral. Entonces tengo que ser autoexigente para que ese ser humano pues salga. ¿Sí? En el ámbito del trabajo interdisciplinar debemos de aprender a trabajar con otros. Es otra habilidad, aprender a trabajar con otros. Pero no como les mencionaba, tú de la 1 a la 5, el otro de las 6 a las 10 y así. No. Trabajar con otros es sentarme, es seguir, es escucharlo, volverlo a escuchar, es refutarlo. Y cuando yo voy y les planteo algo a algunos alumnos, les digo, no quiero que me alaben. No quiero que me digan, ay, qué bonita conferencia. No, dígame dónde estuvo mal. Porque es lo que me sirve a mí. Si me dicen que todo está bonito, y yo me salgo y no. Tenemos que decirnos nuestras insuficiencias. Cuando yo me siento contigo, ¿sabes qué? Me cae mal. Pero te debo de decir por qué. Fíjense, el pensamiento crítico tiene 3 pasos. 1, decir lo negativo, lo malo que encuentras. Me caes mal. ¿Pero por qué? Te debo de explicar. Veo que esto no está bien por esto y por esto. ¿Sí? Esa es la parte negativa. Pero viene el segundo paso. Debe de haber una propuesta. ¿Sabes qué? Pero te propongo para que trabajemos en esto que vamos a realizar. Vamos a llevarnos así, no sé, una especie de reglas del juego. ¿Sí? Es igual cuando nos encontramos con el novio, cuando nos vamos a casar, es lo mismo. Tenemos que poner las reglas del juego. Si no existen las reglas del juego, eso es un fracaso. Rápido. Otros un poquito más, pero es un fracaso. Pero después de las reglas del juego, que serían las formas como nos vamos a llevar, a tomar decisiones y todo eso, viene el compromiso. Y me comprometo a llegar temprano, me comprometo a discutir las cosas, me comprometo a siempre traer mis investigaciones, me comprometo a esto, me comprometo al otro. ¿Sí? Entonces el pensamiento crítico no nada más es criticar, es decir lo que está mal, pero es tener a la mano una propuesta, pero aparte el compromiso. Y eso es una habilidad que tenemos que sacar. Bueno, son de las pocas habilidades que tendríamos te podría decir ahorita que tendríamos que trabajar, que son las de urgencia. Hay otras, pero esas son ahorita esenciales. Saber diagnosticar a través de la lectura de realidad. A través de ese diagnóstico, saber cómo voy a tomar decisiones, es decir, autocriticarme, autoexaminarme,
Y después hacer eso, aprender a trabajar con los demás, a entender al otro, saber escuchar a la otredad. Si los demás piensan también, no nada más yo, porque a veces somos muy líderes, se hablan del líder que nomás hablan, no. El líder es el que hace que los demás crezcan, ¿sí? Que los demás alcancen su satisfacción y lo demás. Y eso no se logra si no establecemos estas formas de trabajo. Son habilidades que tendríamos que desarrollar para empezar. Ya después se van a generar otros. La autoexigencia es básica. Tenemos que aprender a ser autoexigentes. No me salió ahorita, me tiene que salir mañana. Y si no pasa